Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 de Marx, por Herbert Marcuse. 7. Nuevas fuentes para la interpretación de los fundamentos del materialismo histórico. 6. Nos resta dar cuenta brevemente de la crítica marxista de Hegel, que debía ser el último capítulo de los manuscritos. Nos podemos contentar aquí con un rápido informe, pues en nuestra interpretación de la crítica marxista de la economía política, hemos examinado ya cómo Marx desarrolla el aspecto positivo de la crítica a Hegel, la determinación de la esencia humana como una esencia objetiva, histórico-social y práctica. Marx afirma, al principio, que es necesario tomar posición ante esta pregunta que continúa sin respuesta. ¿Cuál es nuestra relación respecto a la dialéctica de Hegel? Esta pregunta planteada al final de la crítica positiva de la economía política y de la fundamentación de la teoría revolucionaria muestra hasta qué punto Marx era consciente de que estaba trabajando en un mundo de problemas abierto por Hegel y cuánto sentía este hecho, a diferencia de casi todos los hegelianos y de casi todos aquellos que se dijeron marxistas después de él, como una deuda científica y filosófica hacia Hegel. Después de haber dicho algunas palabras sobre Bruno Bauer, Strauss, etc., cuya crítica no hace en ningún caso superflua la discusión filosófica con Hegel, Marx pasa inmediatamente a Feuerbach, el único que ha tenido una actividad seria, crítica, hacia la dialéctica hegeliana y que ha hecho verdaderos descubrimientos en ese dominio. Él ha comprendido que la filosofía, es decir, la filosofía puramente especulativa de Hegel, es una forma y un modo de existencia de la alienación del hombre. Él ha fundado el verdadero materialismo, haciendo de la relación social del hombre con el hombre el principio básico de su teoría. 3. Gracias a ese mismo principio, él ha opuesto un positivo fundado en sí mismo a la simple negación de la negación, concebida por Hegel, que no logra salir de la negatividad y superarla. Con esto Marx ha indicado las tres tendencias fundamentales de su propia crítica a Hegel, que abordamos ahora. Es necesario comenzar por la fenomenología, fuente verdadera y cierta de la filosofía de Hegel. Marx ataca desde el principio la filosofía hegeliana, allí donde sus orígenes aparecen aún sin verlos, en la fenomenología. Si puede parecer al comienzo como si Marx hiciera una crítica de lo que se acostumbraba a considerar como la dialéctica de Hegel, bien pronto se muestra que son los fundamentos y los contenidos propiamente dichos de la filosofía hegeliana, y no su método pretendido, lo que Marx critica como dialéctica. Y en su crítica, Marx insiste al mismo tiempo sobre lo positivo, sobre los grandes descubrimientos de Hegel. En otras palabras, únicamente porque para Marx existen verdaderamente en Hegel descubrimientos positivos. Es como puede y debe desarrollarlos, y como la filosofía hegeliana puede y debe convertirse en objeto de crítica para él. Expongamos primero la parte negativa de esta crítica. Marx enumera las insuficiencias de la filosofía hegeliana para extraer luego lo positivo de ese negativo, de suerte que esas insuficiencias se revelan como insuficiencias de Estado, de hecho auténticos y reales. En la fenomenología, Hegel da la expresión especulativa del movimiento histórico de la esencia humana. Este movimiento, sin embargo, no es aún el de su historia real, sino solamente la historia del nacimiento del hombre. Es decir, que él da la historia de la esencia humana en la cual el hombre se convierte en lo que es. Historia que en cierta manera ha tenido lugar cuando ha tenido lugar la historia real del hombre. Ya con esta caracterización general, Marx ha comprendido más profundamente y más acertadamente el sentido de la fenomenología que la mayoría de los intérpretes de Hegel. Y partiendo del corazón mismo de la problemática hegeliana, Marx comienza su crítica inmediatamente.
Desde el principio, Hegel pasa por alto esta esencia del hombre, cuya historia describe filosóficamente, ya que la concibe a priori, como siendo solamente una conciencia de sí, abstracta, pensamiento, espíritu, descuidando por ende su verdadera plenitud concreta. Para Hegel, la esencia humana, el hombre, son iguales a la conciencia de sí. La historia de la esencia humana se desarrolla como simple historia de la conciencia de sí. Es más como historia en la conciencia de sí. Todo lo que Marx había considerado de importancia decisiva para la determinación de la esencia humana y que había colocado en el centro de la fundamentación de su teoría, la objetividad del hombre, su objetivación esencial, esto ha sido interpretado por Hegel falsamente, tergiversándolo de una manera fatal. En Hegel, el objeto, es decir, la objetivación como tal, solo es objeto para la conciencia, en el sentido de que la conciencia es, ante todo, la verdad del objeto, y éste solamente la negatividad de la conciencia, puesto, creado, engendrado por la misma conciencia, como desposesión y alienación que debe ser también abolido y superado por la conciencia y recuperado por ella. Por su ser mismo, el objeto es entonces pura negatividad, nulidad, objeto puro del pensamiento abstracto, puesto que Hegel reduce la conciencia de sí al pensamiento abstracto. La idea esencial es la de que el objeto de la conciencia no es otro que la conciencia de sí, o que el objeto no es sino la conciencia objetivada, la conciencia de sí como objeto. De allí que sea necesario superar el objeto de la conciencia. La objetividad como tal es una relación alienada del hombre, una relación que no corresponde a la esencia humana. Para Marx, en cambio, es precisamente la única relación humana capaz de conducir al hombre al desarrollo completo de su esencia, a la realización de su ser. Y él concebía esta objetividad como real, como la obra del trabajo humano y de ninguna manera como objeto de la conciencia abstracta. Partiendo de aquí, Marx puede decir que Hegel define al hombre como un ser no objetivo, espiritualista. Este ser que no tiene relación alguna con seres reales, sino con la negatividad de sí que él mismo pone, que en su lugar, que en su ser como tal, solo está verdaderamente dentro de sí mismo. Un ser semejante es, en definitiva, un ser no objetivo, y un ser no objetivo es un no ser. De ahí que la fenomenología caiga bajo el golpe de la crítica, en la medida en que pretende dar el movimiento de la esencia humana. Si esta esencia cuya historia transcurre es un no ser, es necesario que esta historia misma participe eminentemente del no ser, de lo no esencial. Marx ve en el descubrimiento hegeliano del movimiento de la historia humana el movimiento de la objetivación de sí como alienación y desposesión de sí, y el movimiento de abolición y superación, apropiación de esta alienación, tal como se repite bajo múltiples formas a través de toda la fenomenología. Pero la objetivación no es más que aparente, abstracta y formal, porque el objeto no es sino la apariencia de un objeto, y la conciencia que es objetiva permanece junto a sí en esta enajenación aparente, y sabe que permanece junto a sí. Y como la alienación misma, su abolición y superación solo es una apariencia, se continúa en la desposesión. Las formas de humanidad alienadas, las formas de humanidad alienada que cita Hegel no son formas de la vida real alienada, sino solamente formas de la conciencia, del saber alienado. Por ejemplo, no son la religión, el Estado, la naturaleza real, los que son tomados en consideración y superados como objetivaciones humanas, sino la religión ya en calidad de objeto del saber, la dogmática e incluso la jurisprudencia, la ciencia política y la ciencia de la naturaleza. Como de esta suerte solo se superan alienaciones pensadas y no alienaciones reales, como consecuentemente esta superación por el pensamiento deja en realidad intacto su objeto, Marx puede decir que toda la fenomenología e incluso todo el sistema de Hegel, en la medida en que reposa sobre la fenomenología, permanece prisionero de la alienación.
Esto se expresa en todo el sistema hegeliano. Por ejemplo, en el hecho de que la naturaleza no está concebida en él como el mundo sensible que se exterioriza, el mundo sensible del hombre en su unidad ontológica con el hombre, en su humanidad, sino como una exterioridad en el sentido de la alienación, de una falta que no debe ser, como una nada. No abordaremos aquí los otros momentos de la crítica negativa. La crítica de la filosofía del derecho de Hegel ya nos lo ha dado a conocer. Por ejemplo, la absolutización del espíritu, la hipótesis del sujeto absoluto como portador del proceso histórico, la inversión del sujeto y del predicado, etc. Destaquemos solamente que Marx considera todas estas insuficiencias como insuficiencias de un contenido auténtico. Si Hegel pone la esencia humana como un no ser, por lo menos se trata del no ser de una esencia real, y por ende de un verdadero no ser. Si no ha encontrado más que la expresión abstracta, lógica, especulativa del movimiento de la historia, este es, con todo, expresión de un verdadero movimiento, de una verdadera historia. Si descubre la objetivación y la alienación en sus formas abstractas, ha visto por lo menos en ellas movimientos esenciales de la historia humana. El elemento más importante de la crítica marxista a Hegel reside en la parte positiva, a la cual entramos ahora. La grandeza de la fenomenología de Hegel y de su resultado final, la dialéctica de la negatividad como principio motor y creador, consiste, de una parte, en que Hegel considera la autoproducción del hombre como un proceso, la objetivación como una desobjetivación, como alienación y supresión de esta alienación, en que capta la esencia del trabajo y concibe al hombre objetivo, como el resultado de su propio trabajo. No se puede comprender plenamente el significado de la interpretación de la fenomenología que Marx da en los manuscritos, sino retomando punto por punto la problemática que está en el centro de esta obra de Hegel. Naturalmente, a esto debemos renunciar aquí. Se comprueba ahora con qué seguridad infalible Marx retorna al sustrato primitivo de los problemas que la fenomenología puso al descubierto, por primera vez en la filosofía moderna, a través de los ocultamientos y alteraciones que se dan ya en la misma obra de Hegel. La frase que acabamos de citar enumera todos los descubrimientos de Hegel que Marx tiene por esenciales. Brevemente pasaremos revista a estos momentos de la dialéctica hegeliana que Marx considera como positivos. La fenomenología expone el engendramiento del hombre por sí mismo, es decir, conforme a lo que ya hemos dicho, el evento en el cual el hombre, como ser viviente orgánico, se convierte en lo que es según su esencia, a saber, en un ser humano. Expone, pues, la historia del nacimiento, del ser humano, la historia de su esencia. Este acto de nacimiento del hombre es un acto de engendramiento del hombre por sí mismo, es decir, que el hombre se da a sí mismo su esencia. Él mismo debe hacerse, ponerse, producirse. Ya hemos visto el sentido de esta noción. Ahora bien, esta historia que le es impuesta al hombre mismo, Hegel la concibe como un proceso cuyos momentos son la alienación y su superación, y que se halla subsumida en cuanto proceso general bajo el concepto de objetivación. La historia del hombre transcurre y se cumple como objetivación. La realidad del hombre es producir todas sus fuerzas genéricas, sus fuerzas esenciales, para hacer de ellas objetos reales. Poner un mundo objetivo real. Es esta operación la que Hegel no trata sino como alienación de la conciencia o del saber, como comportamiento del pensamiento abstracto entre la cosidad, en tanto que Marx la concibe como la realización práctica de todo hombre en el trabajo histórico-social. Hegel determina enseguida, más precisamente, la relación del saber con el mundo objetivo, cuando dice que esta objetivación es al mismo tiempo pérdida de objetividad, es decir, pérdida de realidad, alienación, y que ella no es posible en primer lugar sino bajo la forma de alienación. Dicho de otra manera, el saber en trance de hacerse objetivo se pierde en primera instancia en sus objetos. Estos
se le contraponen como algo ajeno, extraño, bajo la forma de un mundo exterior de cosas, que ha perdido su relación interna con la conciencia, que se ha exteriorizado en ella y que sigue existiendo como un poder independiente de la conciencia. En la fenomenología, por ejemplo, la moralidad y el derecho, el poder del Estado y la riqueza se manifiestan como mundos objetivos alienados. Y Marx reprocha precisamente a Hegel no ver en esos mundos sino alienaciones del espíritu y no de la humanidad real y entera, por lo cual los trata solamente como esencias espirituales y no como mundos reales. Pero si bien la objetivación es en primer lugar pérdida de objetivación, alienación, esta se convierte sin embargo en Hegel en la recuperación de la esencia humana. Hegel concibe la alienación de sí, la alienación de la esencia, la pérdida de objetividad y de realidad del hombre, como la toma de posesión de sí, la manifestación de la esencia, la objetivación, la realización. La esencia humana, que Hegel concibe siempre y únicamente como saber, está constituida de tal manera que no solo debe exteriorizarse, sino alienarse, no solo objetivarse, sino desobjetivarse, para poder tomar posesión de ella misma. Solamente cuando se ha perdido en su objeto puede volver a sí. Solamente en su ser otro puede llegar a ser para sí lo que es. Tal es el sentido positivo de la negación de la dialéctica de la negatividad como principio motor o creador. Dilucidar su fundamento nos forzaría a extendernos sobre los fundamentos de la ontología hegeliana. En este estudio solo tenemos que mostrar la manera en la cual Marx interpreta este descubrimiento de Hegel. Mediante el concepto positivo de negación de que acabamos de hablar, Hegel comprende el trabajo como el acto de engendramiento del hombre por sí mismo. Aprende el trabajo como la esencia confirmadora del hombre. Refiriéndose a estas proposiciones, Marx llega inclusive a decir que Hegel se coloca en el punto de vista de la economía política moderna. Afirmación aparentemente paradójica, pero en la cual Marx resume el carácter eminentemente correcto, casi revolucionario, de la fenomenología. Considerando el trabajo como la esencia confirmadora del hombre, Marx lo toma no como simple categoría económica, sino como una categoría ontológica, como lo define en el mismo pasaje. El trabajo es el convertirse en para sí del hombre, en el interior de la alienación, o en tanto que hombre alienado. ¿Cómo llega Marx a interpretar el concepto hegeliano de objetivación como toma de posesión de sí en la alienación, realización en la enajenación, precisamente mediante la categoría del trabajo? No es solamente porque en la fenomenología Hegel muestra que en el trabajo la esencia humana se objetiva, se aliena y se pierde en la cosidad, y describe el comportamiento del esclavo que trabaja como la primera superación de la objetividad alienada. No es esta, en efecto, la única razón, aun cuando este concepto unitario de la historia humana no sea un azar y un punto de partida fortuito en la fenomenología, sino que expresa la orientación esencial de toda la obra. Con su interpretación, Marx puso en claro de una manera abrupta, es verdad, el sentido original de la historia ontológica del hombre, que la fenomenología expone como la historia de la conciencia de sí, y vio que en el fondo ella era una praxis, una libre realización de sí que no cesa de asumir y de superar la facticidad de lo dado e inmediato, una realización de sí revolucionaria. Hemos dicho ya que para Marx el error de fondo de Hegel viene del hecho de que sustituye con el espíritu al sujeto de esta praxis. De ahí que pueda decir, el único trabajo que conoce y reconoce Hegel es el trabajo abstracto del espíritu. Pero esta crítica no altera en nada el hecho de que Hegel haya comprendido el trabajo como la esencia confirmadora del hombre, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que en la fenomenología, a pesar de la espiritualización de la historia que hay en esta obra, el hacer que transforma es propiamente el concepto clave, el que guía el pensamiento para explicar la historia humana. Si, entonces, la praxis es el sentido íntimo de la objetivación
y de su superación, se sigue que las diversas formas de la alienación y de su superación mencionadas en la fenomenología no pueden ser simples ejemplos extraídos de la historia real, en una enumeración gratuita, sino que, por su esencia, deben estar fundadas en la práctica humana y pertenecer esencialmente a la historia humana. Esto lo expresa Marx cuando dice que Hegel ha encontrado la expresión especulativa del movimiento de la historia, frase, ya lo hemos dicho, que es necesario comprender en un sentido tanto positivo como crítico y negativo. Si, por lo tanto, las formas de alienación tienen un fundamento histórico en la praxis humana, resulta que no se las puede considerar como formas abstractas y teóricas de la objetividad de la conciencia. Bajo este velo lógico especulativo, ellas deben manifestarse por su acción práctica, es decir, que deben ser necesarias y realmente superadas. Por esto, la fenomenología es la crítica oculta, aún oscura para sí misma y mistificante. Pero en la medida en que ella retiene la alienación del hombre, se encuentran ocultos en ella todos los elementos de la crítica y, con frecuencia, preparados y elaborados de una manera que supera en mucho el punto de vista hegeliano. Estas partes contienen, aun cuando de una manera todavía alienada, los elementos de la crítica de dominios enteros, como la religión, el Estado, la vida social, etc. Marx así ha expresado con toda claridad la ligación íntima que existe entre la teoría de la revolución y la filosofía de Hegel. Su crítica de Hegel es el resultado de una discusión filosófica, y parece sorprendente que las interpretaciones posteriores de Marx, incluso Sid venia verbo, la de Engels, hayan creído poder reducir la relación Marx-Hegel a un solo factor, la famosa transformación de la dialéctica hegeliana, previamente vaciada de todo sentido. Nos contentaremos con estas pocas indicaciones, sin examinar si y en qué medida las insuficiencias que Marx reprocha a Hegel deben ser imputadas realmente a este último. Esperamos haber mostrado que, tomando una posición crítica ante Hegel, Marx se colocó en el corazón de la problemática hegeliana. La crítica a Hegel no es un apéndice que se vendría a agregar a la crítica de la economía política y a la búsqueda de sus fundamentos. Esta se manifiesta a todo lo largo de esta crítica y de esta búsqueda. Es una discusión con Hegel.